¿Te imaginas que una moneda que hoy puedes encontrar en tu bolsillo, en una tienda o en un puñado de monedas viejas guardadas en casa, pueda llegar a valer cientos de dólares? Ahora piensa en algo aún más curioso, una moneda de 1 centavo que parece completamente común, pero que para los coleccionistas puede esconder pequeñas sorpresas que cambian por completo su valor. Esa es la historia del centavo de Lincoln de 1962 con marca de ceca, una pieza que a simple vista parece insignificante, pero que tiene detalles que muchos desconocen. Este centavo fue acuñado en Estados Unidos en el año 1962 en la Casa de Moneda de Denver, identificada por la letra D. Forma parte de la famosa serie del centavo de Lincoln, una de las monedas más reconocidas y producidas en la historia de Estados Unidos. Aunque millones de estas monedas fueron fabricadas, algunas versiones específicas y ciertos estados de conservación han hecho que hoy en día se conviertan en piezas de interés para coleccionistas de todo el mundo. Para entender mejor esta moneda, primero hay que viajar un poco en el tiempo. El centavo de Lincoln fue introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Fue la primera moneda estadounidense en llevar el rostro de una persona real, lo que marcó un cambio importante en el diseño de la moneda del país. En 1962, Estados Unidos se encontraba en una época de crecimiento económico y transformación social. La producción de monedas era muy alta porque el uso del efectivo era esencial en la vida diaria. Las monedas de 1 centavo circulaban constantemente de mano en mano, en tiendas, máquinas expendedoras y negocios pequeños. La Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos ese año, y por eso el 1962 no es una moneda rara en términos de cantidad. Sin embargo, lo interesante de esta moneda no es su cantidad, sino los detalles que pueden convertirla en algo especial. El centavo de 1962 está hecho principalmente de cobre, con una composición de aproximadamente 95% cobre y una pequeña mezcla de estaño y zinc. Este tipo de composición le da un color característico rojizo cuando la moneda está bien conservada, algo que los coleccionistas llaman red o RD. El diseño de la moneda muestra en el anverso el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Encima de su cabeza aparece la frase "In God We Trust", a la izquierda "Liberty" y debajo el año 1962 junto con la letra D, que indica que fue acuñada en Denver. En el reverso aparece el famoso diseño de los dos espigas de trigo rodeando las palabras "One Cent" y "United States of America", un diseño clásico que se utilizó hasta 1958, pero que en algunos años posteriores todavía aparece en monedas de circulación en ciertas variantes o estados de cuño. Ahora bien, si esta moneda es tan común, ¿por qué hay personas que se interesan en ella? La respuesta está en los detalles. Aunque la mayoría de los centavos de 1962 tienen un valor muy bajo en circulación, existen ejemplares que han sido conservados en condiciones excepcionales o que presentan errores de acuñación. Estos factores pueden aumentar su valor significativamente. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. Una moneda que ha circulado durante años suele tener rayones, desgaste y pérdida de brillo. Pero una moneda que ha sido guardada sin uso, especialmente aquellas clasificadas como mint state o estado de acuñación, puede mantener su brillo original. En el mundo de los coleccionistas, una diferencia pequeña en la calidad puede significar una gran diferencia en el precio. Por ejemplo, 1 centavo de 1962 en estado normal de circulación puede valer solo 1 o 2 centavos, prácticamente su valor nominal. Sin embargo, en grados altos certificados por servicios de clasificación, como MS65 o MS66 con color rojo completo, el valor puede subir a decenas de dólares. Y en casos excepcionales, piezas en MS67 o superiores pueden alcanzar precios de cientos de dólares en subastas especializadas. En algunas subastas reales, ciertos ejemplares del 1962 en condiciones casi perfectas han llegado a venderse por más de $100, y en casos muy raros, cuando el color rojo original está completamente intacto y la calidad es extraordinaria, los precios pueden subir aún más. Aunque no es una moneda de millones, sí es una moneda que puede sorprender a quienes la subestiman. Otro punto importante son los errores de acuñación. Estos errores ocurren cuando algo no sale perfectamente durante la fabricación de la moneda. Por ejemplo, puede haber monedas con golpes duplicados, desplazamientos en el diseño o marcas de ceca ligeramente fuera de lugar. En el caso del 1962 no existe un error extremadamente famoso que lo haga único,
pero sí pueden aparecer variedades menores que llaman la atención de los coleccionistas más detallistas. Identificar una moneda auténtica del 1962 es bastante sencillo, pero requiere atención. Lo primero es observar la marca D debajo de la fecha. Esta letra debe ser clara y estar alineada con el diseño original de la moneda. También es importante revisar el peso y el material. Al ser de cobre, la moneda tiene un peso aproximado de 3 y 11 gramos. Si una moneda parece demasiado ligera o tiene un color extraño, podría ser una copia o una alteración. Otro aspecto clave es el brillo. Las monedas auténticas de ese año, cuando están bien conservadas, tienen un brillo natural de cobre rojizo. Si el color es demasiado brillante, artificial o parece pintado, podría tratarse de una moneda alterada para aparentar mayor valor. También es importante desconfiar de ofertas demasiado buenas. Muchas veces, personas sin experiencia creen que cualquier centavo antiguo vale mucho dinero, pero la realidad es que el valor depende de la combinación de año, marca, estado y rareza real. El 1962 en su mayoría, es una moneda común, y solo ciertos ejemplares destacan. Un dato curioso sobre este centavo es que, aunque fue producido en grandes cantidades, hoy en día encontrar uno en estado perfecto es cada vez más difícil. Esto se debe a que la mayoría entró en circulación y se desgastó con el uso diario durante décadas. Por eso, los ejemplares bien conservados se vuelven más interesantes con el paso del tiempo. Los coleccionistas aman esta moneda no solo por su posible valor, sino por lo que representa. Es una pieza de la historia cotidiana de Estados Unidos, un objeto que pasó por miles de manos, que estuvo presente en la vida diaria de personas comunes durante los años 60. Cada moneda cuenta una historia silenciosa de comercio, trabajo y vida diaria. Además, el centavo de Lincoln es una de las series más largas y coleccionadas del mundo. Muchas personas empiezan su colección precisamente con monedas como el 1962 porque son accesibles, fáciles de encontrar y permiten aprender a observar detalles importantes sin necesidad de grandes inversiones. Con el tiempo, algunos coleccionistas descubren que lo más valioso no siempre es lo raro o lo caro, sino lo que tiene historia, contexto y significado. Y en ese sentido, este pequeño centavo de 1962 tiene mucho más de lo que parece a simple vista. Antes de terminar, vale la pena recordar algo importante. Si alguna vez encuentras una moneda de 1962 no la subestimes de inmediato. Obsérvala con cuidado, revisa su estado, su brillo y posibles detalles especiales. Aunque la mayoría no tendrá un valor alto, siempre existe la posibilidad de que tengas en tus manos una pieza mejor conservada de lo normal, o incluso una variante interesante. Y ahora la pregunta que queda en el aire es sencilla pero poderosa: ¿cuántas otras monedas aparentemente comunes están escondiendo secretos en tu bolsillo o en una vieja caja olvidada en casa? La historia del 1962 es solo un ejemplo de cómo algo pequeño y cotidiano puede despertar la curiosidad de coleccionistas en todo el mundo y recordarnos que incluso las piezas más simples pueden tener un pasado sorprendente. Imagina encontrar un centavo antiguo en tu bolsillo y, sin saberlo, tener una pieza que algunos coleccionistas han perseguido durante décadas. Ahora imagina que ese centavo parece común, casi insignificante, pero que en ciertas condiciones puede convertirse en algo mucho más interesante de lo que cualquiera esperaría. Hoy vamos a hablar de un coin que genera curiosidad precisamente por eso, por su apariencia simple y su historia dentro de la producción masiva de monedas en Estados Unidos, el 1964 de Lincoln Penny. Este pequeño centavo de un centavo de dólar fue fabricado en una época donde Estados Unidos estaba produciendo monedas en cantidades enormes. A primera vista, parece solo otro centavo más de cobre, pero cuando se observa con atención, especialmente si tiene detalles de acuñación o errores, puede contar una historia mucho más profunda de la Casa de la Moneda de Denver y del sistema monetario de la década de 1960. Para entenderlo bien, primero hay que saber qué es exactamente esta moneda. El 1964 de Lincoln Penny es un centavo estadounidense con la imagen de Abraham Lincoln en el anverso, diseñado originalmente por Victor David Brenner. En el reverso aparece el famoso diseño de los dos espigas de trigo, conocido como Wheat Ears, que se utilizó hasta 1958, aunque en 1964 ya no se producía este diseño de trigo en general, sino el diseño moderno del Memorial de Lincoln. Sin embargo, el término Lincoln Penny sigue siendo el nombre común para todas estas monedas. La marca D en la moneda significa que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. En 1964,
Denver estaba trabajando a toda velocidad. La economía estadounidense estaba en crecimiento y la demanda de monedas era muy alta. De hecho, este año es famoso porque se produjeron más monedas que en muchos otros periodos anteriores, ya que el sistema monetario estaba bajo presión por el uso constante de efectivo en la vida diaria. El 1964 fue un año importante para la numismática en Estados Unidos. Era una época en la que la Casa de la Moneda intentaba mantener la circulación estable, mientras el país enfrentaba cambios económicos y una fuerte demanda de monedas. El centavo de Lincoln ya llevaba más de 50 años en circulación, y seguía siendo una de las piezas más reconocibles del país. Este penny está compuesto principalmente de cobre, con pequeñas cantidades de estaño y zinc. Esta composición le da ese color rojizo característico cuando está bien conservado. Antes de 1982, los centavos estadounidenses eran mayormente de cobre sólido, lo que hace que estas monedas sean más pesadas y diferentes a las actuales, que tienen un núcleo de zinc recubierto de cobre. Una de las cosas interesantes del 1964 de Lincoln Penny es que, aunque fue producido en enormes cantidades, no todos los ejemplares son iguales. La mayoría de estas monedas no tienen un valor especial más allá de su valor nominal o un pequeño valor para coleccionistas. Sin embargo, lo que realmente llama la atención son las variaciones y errores de acuñación que pueden aparecer en algunos ejemplares. Por ejemplo, existen monedas con errores de acuñación doble, conocidas como double die, donde ciertos detalles de la moneda aparecen ligeramente duplicados debido a un fallo en el proceso de grabado. También pueden existir errores de alineación o marcas de repunch en la letra de la D, lo que se conoce como RPM, es decir, Repunched Mint Mark. Estos pequeños detalles pueden convertir una moneda común en una pieza mucho más buscada por coleccionistas especializados. Ahora bien, es importante aclarar algo, el 1964 de Lincoln Penny en general no es una moneda rara. De hecho, es bastante común en circulación y en colecciones. Millones fueron producidos, lo que significa que la mayoría de los ejemplares no tienen un valor alto. Sin embargo, su valor puede aumentar dependiendo de su estado de conservación. Una moneda sin circular, bien preservada, puede valer algunos dólares, mientras que una en estado perfecto certificado puede alcanzar precios más altos dentro del mercado de coleccionistas. En algunos casos específicos, cuando se encuentran errores raros o condiciones excepcionales, el valor puede subir significativamente. Por ejemplo, ciertos centavos de 1964 con errores de acuñación han sido vendidos en subastas por decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la rareza del error y la calidad de la pieza. Sin embargo, estos casos son excepcionales y no representan la mayoría de las monedas. En el mundo de las subastas y coleccionistas, el valor de una moneda depende de tres factores principales: su estado, su rareza y la demanda. El 1964 de Lincoln Penny cumple el primero en algunos casos y está en excelente condición, pero en general no es raro. Por eso, su valor típico es bajo, aunque su potencial aumenta si se encuentra algo inusual. Ahora, si alguna vez quieres identificar un auténtico, hay algunos detalles importantes que debes observar. Primero, revisa la marca debajo de la fecha 1964. Debe estar claramente visible, aunque en algunas monedas puede estar desgastada por el tiempo. Luego, observa el rostro de Lincoln y los detalles del busto. Las monedas auténticas tienen líneas finas bien definidas, aunque el desgaste puede suavizarlas. También es importante pesar la moneda. Un centavo de 1964 debe pesar aproximadamente 3 y 11 gramos. Si el peso es muy diferente, podría tratarse de una falsificación o de una modificación. Además, el color también puede dar pistas. El cobre envejecido suele tener tonos rojizos, marrones o incluso verdes y ha estado expuesto a la humedad durante mucho tiempo. Las falsificaciones de este tipo de moneda no son tan comunes como en monedas de alto valor, pero existen casos donde se intentan alterar detalles para hacerlas parecer errores raros. Por eso, los coleccionistas experimentados siempre recomiendan observar con lupa y, en casos importantes, pedir certificación profesional. Un dato curioso sobre el 1964 de Lincoln Penny es que forma parte de una de las producciones más altas de centavos en la historia de Estados Unidos. Esto significa que millones de personas en su momento lo tuvieron en sus manos sin darle mayor importancia. Probablemente fue usado para comprar dulces, periódicos o productos básicos en una época donde el valor del dinero era completamente diferente al de hoy.
Otro detalle interesante es que el año 1964 es muy cercano a un periodo de transición en la numismática estadounidense. En esos años, el sistema monetario estaba cambiando lentamente, y la producción masiva de monedas de cobre como esta estaba llegando a su etapa final antes de ajustes importantes en la composición de las monedas en décadas posteriores. Hoy en día, los coleccionistas valoran este penny no solo por su posible valor económico, sino por lo que representa históricamente. Es una pieza que conecta con la vida cotidiana de millones de personas en los años 60. Es una moneda que pasó de mano en mano en una época sin tarjetas digitales, sin pagos electrónicos, donde cada centavo tenía un uso real en la vida diaria. Muchos coleccionistas también disfrutan del 1964 de Lincoln Penny porque es una moneda accesible. A diferencia de otras piezas extremadamente raras y costosas, esta permite que principiantes en la numismática puedan empezar una colección sin grandes inversiones. Además, la posibilidad de encontrar variantes o errores la hace aún más emocionante para quienes disfrutan buscar detalles ocultos. Incluso hoy, hay personas que revisan sus monedas antiguas con la esperanza de encontrar alguna variación especial de este centavo. Aunque la mayoría de los resultados serán monedas comunes, la posibilidad de descubrir algo diferente es lo que mantiene vivo el interés. Para terminar, el 1964 de Lincoln Penny es un gran ejemplo de cómo una moneda aparentemente simple puede tener múltiples historias detrás. No es una pieza extremadamente rara en la mayoría de los casos, pero su valor no siempre se mide solo en dinero. Su importancia está en su historia, en su contexto y en las pequeñas excepciones que la hacen interesante para los coleccionistas. Así que la próxima vez que veas un centavo antiguo de 1964 con una D debajo del año, no lo ignores demasiado rápido. Podría ser solo una moneda común, o podría ser una pequeña ventana a un mundo de historia, errores de acuñación y curiosidad numismática que sigue fascinando a coleccionistas en todo el mundo. Y lo más interesante de todo es que, incluso después de tantas décadas, estas pequeñas monedas siguen apareciendo en bolsillos, cajones y colecciones olvidadas, esperando a que alguien les preste la atención suficiente para descubrir lo que realmente son. Imagina encontrar una moneda de 1 centavo en tu bolsillo, una pieza tan común que casi nadie la mira 2 veces, y descubrir que podría valer cientos o incluso miles de dólares. No estamos hablando de oro ni de plata. Estamos hablando de un simple penny de Estados Unidos del año 1970 con marca de seca de una moneda pequeña que ha pasado por millones de manos, pero que esconde secretos que muy pocos conocen. Este es el tipo de moneda que despierta la curiosidad de coleccionistas en todo el mundo, porque aunque la mayoría de ejemplares no valen más que su valor nominal, algunos detalles específicos pueden convertirla en una pieza muy buscada. Y hoy vamos a descubrir toda la historia detrás del Penny Lincoln de 1970D, porque existe, que lo hace especial y cómo puedes saber si tienes uno valioso sin darte cuenta. El penny de 1970D es una moneda de 1 centavo de Estados Unidos que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. La letra D que aparece en la moneda indica precisamente ese lugar de producción. Forma parte de la famosa serie Lincoln Cent, una de las series más largas y coleccionadas de la historia de Estados Unidos, que comenzó en 1909 y continúa hasta hoy. En el anverso de la moneda aparece el rostro del presidente Abraham Lincoln, uno de los personajes más importantes de la historia estadounidense, y en el reverso se muestra el diseño clásico del escudo de trigo o el diseño de la Unión, dependiendo del año exacto dentro de la serie. Para entender esta moneda, primero hay que viajar al contexto del año 1970. En esa época, Estados Unidos estaba produciendo enormes cantidades de monedas para una economía en crecimiento. El uso del efectivo era mucho más común que hoy, y el centavo seguía siendo una parte importante de las transacciones diarias. La Casa de la Moneda de Denver produjo miles de millones de pennies en ese año, lo que hace que el 1970 de no sea, en general, una moneda rara en términos de cantidad. Sin embargo, lo interesante del mundo de la numismática es que la rareza no siempre depende de cuántas monedas se hicieron, sino de cómo fueron hechas y en qué condición han sobrevivido. El penny de 1970 está compuesto principalmente por cobre, aproximadamente un 95%, con pequeñas cantidades de otros metales como estaño y zinc. Este tipo de composición era estándar antes de los cambios importantes que llegaron en la década de 1980, cuando el costo del cobre obligó a modificar la aleación de las monedas. El diseño del Lincoln Cent es simple pero muy significativo. En el frente vemos el perfil de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Es un diseño clásico, sobrio, que se ha mantenido durante décadas.
Debajo del año 1970 aparece la marca de CKD, que indica Denver. En la parte trasera, dependiendo de la variante, puede aparecer el diseño de Lincoln Memorial, ya que en 1959 se reemplazó el diseño de espigas de trigo por el Memorial. Ahora bien, si esta moneda fue producida en cantidades tan enormes, ¿por qué alguien debería prestarle atención? La respuesta está en los detalles. En el mundo de los coleccionistas, no todas las monedas son iguales, incluso si parecen idénticas a simple vista. El valor puede cambiar drásticamente por su estado de conservación, errores de fabricación o variantes específicas. En el caso del 1970D, no es una moneda rara en circulación normal. Sin embargo, existen ejemplares en condiciones perfectas, conocidos como red o rojo brillante, que han sido conservados sin desgaste, sin rayones y con su brillo original de fábrica. Estos ejemplares de alta calidad pueden alcanzar valores mucho más altos que un centavo normal. Especialmente cuando alcanzan grados de conservación MS65, MS66 o incluso MS67, los precios pueden subir considerablemente en subastas. Además, aunque no es común, existen errores de acuñación que pueden aumentar el valor de esta moneda. Algunos ejemplares presentan pequeñas variaciones como doble impresión en letras o números, errores de golpe débil, descentrado leve o marcas inusuales causadas durante el proceso de fabricación. Estos errores no son intencionales y ocurren cuando la maquinaria de la casa de la moneda falla ligeramente durante la producción. Uno de los aspectos más interesantes del 1970 de Lincoln Penny es que ha sido encontrado en diferentes condiciones a lo largo de los años, desde monedas extremadamente desgastadas hasta piezas prácticamente perfectas. En subastas y ventas privadas, algunos ejemplares en condiciones casi perfectas han alcanzado precios de varios cientos de dólares, y en casos excepcionales, cuando se combinan una condición impecable con algún error raro, pueden acercarse o incluso superar los $1000. Por ejemplo, coleccionistas han pagado alrededor de 200 a 500 dólares por monedas 1970 de engrado MS66 Red, dependiendo del mercado. Ejemplares en MS67 Red han sido reportados en ventas que superan los $800 o más, especialmente si la demanda del momento es alta. En el caso de monedas con errores, el valor puede variar mucho, desde decenas de dólares hasta cifras más elevadas si el error es muy visible y atractivo para coleccionistas. Ahora surge una pregunta importante: ¿cómo puedes saber si tienes una de estas monedas valiosas en casa? La primera forma es observar la marca de CKD. Debe aparecer una letra de debajo del año 1970 en el anverso de la moneda. Luego debes fijarte en el estado general. Si la moneda está brillante, sin desgaste, con color rojo intenso y sin rayones, ya podría ser un buen indicio. Otro detalle importante es el peso. El penny de 1970 debe pesar aproximadamente 3 y 11 gramos. No es magnético, así que no debería ser atraído por un imán. Si notas diferencias importantes en el peso, podría tratarse de una variante o incluso de una falsificación. También es importante revisar los detalles de la impresión. Las letras deben ser claras y bien definidas. Si notas duplicaciones, bordes extraños o partes ligeramente desalineadas, podrías estar frente a un error de acuñación. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el desgaste natural también puede parecer un error si no se analiza bien. Las falsificaciones de monedas antiguas no son tan comunes en este centavo específico, pero existen casos en los que algunas personas intentan alterar monedas normales para hacerlas parecer más valiosas. Por eso los coleccionistas siempre recomiendan comparar con imágenes de referencia o consultar a expertos antes de asumir un valor alto. Un dato curioso sobre el penny de 1970 es que se produjeron miles de millones de unidades. Esto significa que todavía hoy es posible encontrarlo en circulación, en frascos de monedas antiguas o incluso en cambio diario en algunos lugares. Pero lo sorprendente es que, a pesar de su enorme producción, el interés por esta moneda no ha desaparecido, porque siempre existe la posibilidad de encontrar una pieza en estado perfecto o con un error oculto. Los coleccionistas aman este tipo de monedas porque representan la esencia de la numismática, la idea de que algo común puede volverse extraordinario. El Lincoln Cent, en general, es una de las series más accesibles para quienes comienzan a coleccionar monedas, y el 1970 es una pieza ideal para aprender a observar detalles, diferencias de calidad y posibles errores. Además, estas monedas cuentan una historia silenciosa. Han pasado por manos de personas en distintas épocas, han sido usadas en tiendas,
guardadas en alcancías, olvidadas en cajones y redescubiertas décadas después. Cada moneda tiene su propio recorrido, y eso es parte de lo que las hace fascinantes. Hoy en día, el mercado de monedas antiguas sigue creciendo gracias a subastas en línea y coleccionistas de todo el mundo. El interés por monedas como el 1970 de Lincoln Penny no es solo económico, sino también histórico. Es una forma de conectar con el pasado a través de un objeto pequeño pero lleno de significado. Y ahora viene la parte más interesante. La próxima vez que encuentres un penny de 1970, no lo ignores tan rápido. Observa su marca, su brillo, su estado y sus detalles. Porque aunque la mayoría no valga más que un centavo, existe siempre esa pequeña posibilidad de que estés sosteniendo una pieza mucho más especial de lo que imaginas. Tal vez en un frasco olvidado, en una vieja colección familiar o en una simple moneda de cambio, se encuentre escondido uno de estos pequeños tesoros. Y en el mundo de la numismática, las sorpresas aparecen cuando menos las esperas. Imagina que tienes en la palma de tu mano una moneda de un centavo que parece común, casi sin importancia, pero que en realidad podría esconder una historia de más de 40 años y, en casos muy raros, valer mucho más de lo que imaginas. Ahora piensa esto, ¿y si una simple moneda de 1979 con una pequeña letra D pudiera ser la clave para un pequeño tesoro oculto en tu bolsillo? Hoy vamos a descubrir todo sobre el centavo de Lincoln de 1979 con marca de seca D, una moneda que millones de personas han tenido en sus manos sin darse cuenta de su verdadero valor, su historia y los pequeños detalles que pueden cambiarlo todo. Uno de los aspectos más importantes que buscan los coleccionistas son los errores de acuñación. En el caso del centavo de 1979 D, pueden aparecer errores como golpes fuera de centro, dobles impresiones en algunas letras, marcas extrañas producidas durante el proceso de fabricación o incluso variaciones en la posición de la marca de seca. Aunque estos errores no son extremadamente famosos, algunos ejemplares pueden volverse interesantes para coleccionistas especializados. En cuanto a falsificaciones, la mayoría no son sofisticadas para este tipo de moneda, ya que su valor base es muy bajo. Sin embargo, a veces se encuentran centavos modificados donde intentan simular errores raros para engañar a principiantes. Por eso, siempre es importante comparar con imágenes reales y, si es posible, consultar a expertos o servicios de certificación. Un dato curioso sobre esta moneda es que forma parte de uno de los periodos de mayor producción de centavos en la historia de Estados Unidos. En 1979, la Casa de la Moneda de Denver produjo cientos de millones de piezas, lo que significa que, estadísticamente, es muy probable que todavía existan millones en circulación hoy en día, incluso en monedas guardadas en frascos, cajones o viejas alcancías. Otro detalle interesante es que esta moneda pertenece a la última etapa antes de un gran cambio en la composición del centavo. Solo unos años después, en 1982, Estados Unidos cambió el material del centavo para hacerlo más barato de producir, reduciendo la cantidad de cobre. Esto hace que las monedas de finales de los años 70 tengan un lugar especial en la historia del dinero estadounidense. Los coleccionistas aman esta moneda no porque sea rara en sí misma, sino porque representa una era completa de la numismática moderna. Es una pieza que conecta la historia de Abraham Lincoln, la evolución del diseño de las monedas y la economía de los Estados Unidos en los años 70. Además, hay algo emocional en buscar estas monedas. Muchas personas comenzaron a coleccionar centavos como algo sencillo, revisando el cambio del día a día, con la esperanza de encontrar una variante interesante. El centavo de 1979 D es una de esas monedas que siempre aparece, pero que nunca deja de generar curiosidad. Y aquí viene la parte más interesante, aunque hoy parezca una moneda común sin gran valor, la historia del coleccionismo está llena de ejemplos donde monedas aparentemente ordinarias terminaron siendo piezas muy buscadas por pequeños detalles que nadie notó al principio. Imagina encontrar en tu bolsillo una moneda de un centavo que parece común, pero que alguien te dice que podría valer mucho dinero. Una moneda pequeña, sencilla, sin marca de seca, y aún así rodeada de misterio. Ahora piensa esto, ¿y si esa moneda de 1981 fuera más especial de lo que todos creen? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás del centavo Lincoln de 1981 sin marca de seca, una pieza que muchos han pasado por alto durante décadas. Para entender esta moneda, primero hay que saber qué es exactamente. El centavo Lincoln de 1981 sin marca de seca es una moneda de un centavo de los Estados Unidos que muestra el rostro de Abraham Lincoln en el frente. En la parte trasera aparece el diseño clásico del monumento a Lincoln.
Lo que la hace interesante para muchos coleccionistas es que no tiene una letra de marca de seca, es decir, no aparece la D, la S o cualquier otra marca que indique dónde fue acuñada. A simple vista, parece algo raro, pero la historia real es más compleja. En el año 1981, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos continuaba produciendo grandes cantidades de centavos Lincoln. Estas monedas se fabricaban para uso diario, para el comercio normal, y no estaban pensadas como piezas de colección en ese momento. La mayoría de estas monedas se acuñaron en Filadelfia y Denver. Sin embargo, en ese periodo, las monedas de Filadelfia normalmente no llevaban marca de seca, lo que significa que el no mint mark no era un error ni una rareza, sino una característica estándar de esa casa de moneda. Durante los años anteriores y posteriores, esta práctica se mantuvo consistente. Filadelfia producía monedas sin marca de seca, mientras que Denver utilizaba la letra D y San Francisco la letra S, especialmente para monedas proof o de colección. Por eso, cuando alguien encuentra un centavo de 1981 sin marca, en realidad lo más probable es que sea una moneda común producida en Filadelfia, no una variante rara. Para entender mejor su valor, también hay que observar cómo está hecha esta moneda. El centavo Lincoln de 1981 pertenece a una etapa interesante en la historia del dinero estadounidense. En 1981, estos centavos estaban hechos principalmente de cobre recubierto, con una composición de aproximadamente 97.5% de zinc y una fina capa de cobre en el exterior. Esto ocurrió después del cambio importante de 1982, cuando la composición del centavo cambió oficialmente debido al aumento en el precio del cobre. Por eso, el centavo de 1981 todavía pertenece a esa era previa al cambio, lo que le da un contexto histórico interesante, aunque no necesariamente lo convierte en una moneda rara. El diseño de la moneda es el clásico Lincoln Memorial, creado por Frank Gasparro. En el anverso aparece Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con la frase "In God We Trust" arriba y la palabra "Liberty" a la izquierda. También se encuentra el año 1981 claramente marcado. Aunque el diseño es muy conocido, lo que muchos coleccionistas buscan son pequeños detalles o errores de acuñación que puedan aumentar su valor. Ahora viene la parte importante: ¿por qué se habla tanto de esta moneda en Internet? Muchas personas creen que el centavo de 1981 sin marca de seca es raro o muy valioso. Esta confusión ocurre porque existe una idea generalizada de que las monedas sin letras son errores o variantes especiales. Sin embargo, en este caso específico, la ausencia de marca simplemente indica su origen en Filadelfia, lo cual era completamente normal. Esto no significa que todos los centavos de 1981 sean idénticos en valor. Aunque la mayoría valen solo su valor nominal, es decir, un centavo, hay excepciones interesantes. Las monedas en estado sin circular, es decir, que nunca han sido usadas y se conservan en perfecto estado, pueden alcanzar valores ligeramente más altos entre coleccionistas. En algunos casos, un centavo de 1981 bien conservado puede venderse por $1 a $5, dependiendo de su calidad y demanda. Sin embargo, el verdadero interés para los coleccionistas no está en la fecha ni en la ausencia de marca de seca, sino en los errores de acuñación. Por ejemplo, algunas monedas pueden tener errores como doble estampado, desgaste irregular del troquel o pequeñas variaciones en el relieve. Estas piezas sí pueden alcanzar precios más altos en el mercado de coleccionistas, aunque siguen siendo casos específicos y no representan a la mayoría de monedas de 1981. En subastas reales, los centavos de 1981 sin marca de seca en condiciones normales rara vez superan unos pocos dólares. La mayoría se venden en lotes de monedas o en colecciones generales sin un valor individual significativo. Esto es importante entenderlo, porque en Internet a menudo se exagera el valor de estas monedas, creando la ilusión de que son tesoros escondidos. Ahora, ¿cómo puedes identificar un verdadero centavo de 1981 sin marca de seca? Es muy sencillo. Solo necesitas observar la parte frontal de la moneda, justo debajo del año. Si no ves ninguna letra, probablemente sea una moneda de Filadelfia, lo cual es completamente normal. También es importante revisar su estado general. Una moneda brillante, sin desgaste, puede tener algo más de valor para coleccionistas, pero sigue siendo común. Un punto importante es aprender a diferenciar entre una moneda auténtica y posibles falsificaciones o confusiones. En el caso del centavo de 1981, las falsificaciones no son comunes porque su valor no es alto.
Sin embargo, algunas personas pueden intentar modificar monedas para hacerlas parecer raras, eliminando marcas o alterando detalles. Por eso, los coleccionistas siempre recomiendan observar la moneda con cuidado y, si es necesario, compararla con imágenes de referencia confiables. Un dato curioso sobre el centavo Lincoln en general es que ha sido una de las monedas más producidas y utilizadas en la historia de Estados Unidos. Desde su creación en 1909, ha pasado por múltiples cambios de diseño y composición, pero siempre ha mantenido la figura de Abraham Lincoln, convirtiéndola en una de las monedas más reconocibles del mundo. El año 1981 es solo una pequeña parte de esa larga historia. Otro detalle interesante es que muchas personas guardan estas monedas sin saber su verdadero contexto histórico. Es común encontrar centavos de 1981 en frascos antiguos, cajas de ahorro o colecciones familiares. Esto hace que la moneda tenga un valor sentimental más que económico en la mayoría de los casos. Para muchas personas, representa una época pasada, un recuerdo de la vida cotidiana de los años 80. Los coleccionistas siguen interesados en estas monedas no solo por su valor monetario, sino por su conexión con la historia. Cada centavo cuenta una pequeña parte de la economía estadounidense, del diseño de la moneda y de la evolución del sistema monetario. Incluso una moneda común como la de 1981 puede ayudar a entender cómo funcionaba la producción masiva de dinero en ese periodo. Hoy en día, el centavo Lincoln de 1981 sin marca de seca sigue siendo una moneda fácil de encontrar. No es un objeto raro ni un tesoro escondido, pero sí es una pieza interesante para quienes están empezando en el mundo de la numismática. Es una puerta de entrada perfecta para aprender cómo identificar monedas, cómo funciona la producción de la casa de la moneda y cómo se determina el valor real de una pieza. Al final, lo más importante no es solo cuánto vale una moneda, sino la historia que representa. El centavo de 1981 nos recuerda que no todas las monedas antiguas o sin marca son raras, pero todas tienen un lugar en la historia del dinero. A veces, el verdadero valor no está en el precio, sino en lo que nos enseña. Y ahora la pregunta es esta: ¿cuántas monedas como esta han pasado por tus manos sin que te dieras cuenta de su historia? Tal vez la próxima vez que revises tu cambio, mires con más atención, porque incluso una moneda aparentemente común puede esconder una historia mucho más grande de lo que imaginas. Imagina sostener un centavo en la mano, un objeto tan común que casi nadie lo mira dos veces, pero de pronto alguien te dice que ese mismo centavo podría valer cientos o incluso miles de dólares. Y ahora viene la parte más extraña: no tiene marca de seca. Ninguna letra. Ninguna pista. Solo un número simple, 1984. ¿Podría ser una pieza rara escondida a plena vista, o es solo una confusión que millones de personas han tenido durante años? Hoy vamos a entrar en la historia del famoso centavo Lincoln de 1984 sin marca de seca, una moneda que ha generado dudas, rumores y mucha curiosidad entre coleccionistas de todo el mundo. Para entenderlo bien, primero hay que aclarar qué es realmente esta moneda. El centavo de 1984 pertenece a la serie del centavo Lincoln, una de las más largas y famosas en la historia de Estados Unidos. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, el presidente número 16, y en el reverso se muestra el edificio del Lincoln Memorial. Es una moneda pequeña, de cobre con recubrimiento de zinc, diseñada para la circulación diaria, para pasar de mano en mano sin llamar la atención. Lo interesante comienza cuando miramos la fecha de 1984. Ese año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo millones de centavos en distintas instalaciones. Normalmente, las monedas acuñadas en Denver llevan una letra D, y las de San Francisco pueden llevar una S. Sin embargo, las monedas producidas en Filadelfia, en muchos casos, no llevan marca de seca. Por eso, cuando alguien encuentra un centavo de 1984 sin letra, en realidad no está viendo algo extraño, está viendo una moneda normal de Filadelfia. Pero aquí es donde empieza la confusión. Muchas personas creen que sin marca de seca significa raro o error especial. Y durante años, esto ha alimentado la idea de que el centavo de 1984 sin marca podría ser una pieza valiosa o incluso única. La realidad es más compleja, y mucho más interesante desde el punto de vista histórico. En 1984, la economía de Estados Unidos estaba en crecimiento, y el uso del centavo seguía siendo fundamental en el comercio diario. Se produjeron miles de millones de centavos Lincoln ese año. La Casa de la Moneda trabajaba a gran velocidad para abastecer la demanda,
lo que hacía que la producción fuera altamente eficiente y estandarizada. Esto significa que la mayoría de estas monedas fueron hechas para ser comunes, no raras. El diseño del centavo de Lincoln en 1984 no cambió respecto a años anteriores. El rostro de Lincoln en el anverso sigue siendo el clásico diseño de Victor David Brenner, uno de los más reconocidos en la numismática estadounidense. En el reverso, el Lincoln Memorial, diseñado por Frank Gasparro, sigue mostrando detalles finos como las columnas y la estatua de Lincoln en su interior. Es una moneda cargada de simbolismo, pero fabricada para la vida cotidiana, no para la exclusividad. Ahora bien, si este centavo es tan común, ¿por qué tanta gente lo busca? La respuesta está en los errores de acuñación. En el mundo de la numismática, los errores son los que transforman monedas comunes en piezas valiosas. Y el centavo de 1984 no es la excepción. Aunque la mayoría son normales, existen algunas variedades muy buscadas por coleccionistas expertos. Uno de los errores más conocidos en monedas de esta época es el llamado doble acuñado o doble impresión, donde ciertos detalles del diseño aparecen ligeramente duplicados debido a fallas en el proceso de fabricación del troquel. En algunos centavos de 1984, estos errores pueden encontrarse en letras, números o detalles del rostro de Lincoln. No son fáciles de ver y requieren observación cuidadosa o incluso herramientas de aumento. También existen piezas con errores de acuñación en el reverso, donde detalles del Lincoln Memorial pueden aparecer ligeramente desplazados o deformados. Estos errores no son comunes, pero tampoco son únicos en el mundo de las monedas. Entonces, aquí viene la pregunta clave: ¿puede un centavo de 1984 sin marca de seca ser valioso? En la mayoría de los casos, no un centavo normal de 1984 sin marca de seca, es decir, de Filadelfia, suele valer solo su valor nominal o unos pocos centavos si está en excelente estado. Sin embargo, cuando entra en juego un error confirmado y certificado por expertos, la historia cambia. En el mercado de coleccionistas, algunas piezas con errores auténticos de este año han alcanzado precios que van desde decenas de dólares hasta varios cientos, dependiendo de su rareza y condición. En casos muy específicos y bien documentados, ciertas monedas con errores importantes y certificación profesional han llegado a venderse por cifras más altas, incluso superando los $1000. Pero estos casos son excepcionales y no representan a la moneda común que se encuentra en circulación. Esto es muy importante porque aquí es donde muchos se confunden. Internet está lleno de afirmaciones exageradas sobre monedas raras de 1984, pero la realidad es que la gran mayoría no tiene un valor especial. La clave siempre está en la autenticidad del error, la condición de la moneda y la certificación de expertos reconocidos. Si alguna vez encuentras un centavo de 1984 y quieres saber si podría ser valioso, hay algunas cosas básicas que puedes observar. Primero, revisa con cuidado el diseño. Busca duplicaciones en letras o números. Segundo, observa el estado general de la moneda. Las monedas sin desgaste, con brillo original, siempre tienen más valor para coleccionistas. Tercero, consulta con un experto o servicio de certificación si crees que has encontrado algo inusual. Sin esta verificación, es muy fácil confundirse. Ahora, hay un detalle curioso que muchas personas no conocen. El hecho de que las monedas de Filadelfia no tengan marca de seca no siempre fue entendido por el público general. Esto ha provocado durante décadas que personas guarden monedas comunes pensando que son errores raros, cuando en realidad son completamente normales. Este fenómeno ha convertido al centavo de 1984 en una de las monedas más malinterpretadas entre principiantes. Otra curiosidad interesante es que el centavo Lincoln, en general, ha sido una de las monedas más estudiadas en la historia de Estados Unidos. Desde su introducción en 1909, ha pasado por múltiples cambios de composición y diseño. El año 1984 se encuentra dentro de una era moderna de producción masiva, lo que lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo la moneda evolucionó hacia la eficiencia industrial. A pesar de ser común, este centavo sigue teniendo un lugar especial entre los coleccionistas. No porque sea raro en sí mismo, sino porque representa una época específica de la historia económica de Estados Unidos. Es una moneda que pasó por millones de manos, que estuvo en máquinas expendedoras, en bolsillos, en cajas registradoras. Es una pieza silenciosa de la vida diaria de los años 80. Y esa es una de las razones por las que muchos coleccionistas la valoran. No siempre se trata de rareza o precio.
A veces se trata de historia, de contexto y de conexión con el pasado. Hoy en día, el centavo de 1984 sigue siendo fácil de encontrar en circulación. Pero la búsqueda de errores, variedades y piezas en perfecto estado mantiene viva la curiosidad de miles de coleccionistas en todo el mundo. Cada moneda puede parecer idéntica a otra, pero en los detalles es donde se esconde el verdadero interés. Así que la próxima vez que tengas un centavo en la mano y veas el año 1984 sin ninguna letra debajo de la fecha, recuerda esto, no estás sosteniendo un misterio raro, sino una pieza común de la historia moderna. Pero como en toda historia numismática, siempre existe la posibilidad de que un pequeño detalle cambie todo. Y eso nos deja con una última pregunta abierta: ¿cuántas monedas aparentemente normales están esperando ser observadas con más atención antes de revelar su verdadero secreto? Imagina sostener en tu mano una moneda que casi todo el mundo ha visto, usado y olvidado, pero que en ciertas condiciones puede contar una historia oculta, en casos muy raros, llegar a valer mucho más de lo que sugiere su apariencia. Una moneda que parece común, pero que guarda secretos en su diseño, en su fabricación y en los pequeños detalles que solo los coleccionistas expertos saben reconocer. Hoy vamos a descubrir la historia del penny de 1986 sin marca de seca, una de las monedas más comunes de Estados Unidos, pero también una de las más mal entendidas por quienes buscan tesoros en su cambio diario. El penny de 1986 es una moneda de $1 centavo de Estados Unidos que forma parte de la famosa serie Lincoln, una de las más longevas en la historia de la numismática americana. Cuando hablamos de sin marca de seca, nos referimos a que la moneda no tiene ninguna letra debajo del año que indique dónde fue fabricada. En este caso, eso significa que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, donde tradicionalmente las monedas no llevan marca. Y aquí comienza una de las confusiones más comunes: muchas personas creen que una moneda sin letra es rara o especial, pero en realidad, en este caso, es lo normal. Para entender mejor esta moneda, tenemos que viajar un poco al contexto de los años 80. En 1986, Estados Unidos ya llevaba varios años utilizando el diseño moderno del Lincoln Cent, con el rostro del presidente Abraham Lincoln en el frente, mirando hacia la derecha. Este diseño había sido introducido en 1909 para conmemorar el centenario de su nacimiento, convirtiéndose en la primera moneda estadounidense en mostrar a un presidente real. En el reverso de la moneda de 1986 encontramos el famoso diseño del escudo del Unionsschild, con la frase "E pluribus unum" en la parte superior. Este diseño simboliza la unión de los estados y la fortaleza del país. Aunque el diseño parece simple, cada línea y cada detalle fue cuidadosamente pensado para representar la identidad nacional. Un dato muy importante sobre esta moneda es su composición. Hasta 1982, los pennies eran principalmente de cobre sólido, pero debido al aumento en el precio del metal, Estados Unidos cambió su composición. Desde 1982 en adelante, incluyendo 1986, los pennies están hechos principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esto significa que aunque parecen de cobre, en realidad su interior es mayormente zinc. Este cambio redujo costos, pero también afectó la durabilidad y algunas características físicas de la moneda. Ahora bien, si el penny de 1986 sin marca de seca es tan común, ¿por qué tanta gente lo busca como si fuera raro? La respuesta está en la confusión y en la esperanza de encontrar errores de acuñación. Muchas personas creen que cualquier variación o detalle inusual puede convertirlo en una pieza valiosa. Y aunque la mayoría de estas monedas valen solo $1 centavo, existen excepciones muy interesantes. Por ejemplo, algunos pennies de 1986 pueden presentar errores de fabricación. Estos errores pueden incluir dobles impresiones en la fecha o en las letras, monedas mal centradas donde el diseño parece desplazado, o piezas acuñadas en planchas defectuosas. Estos errores no son comunes, y cuando están bien definidos y certificados, pueden aumentar significativamente el valor de la moneda. Sin embargo, es importante aclarar algo clave: el penny de 1986 sin marca de seca, por sí solo, no es raro. Millones y millones fueron producidos ese año en Filadelfia, lo que lo convierte en una moneda extremadamente común en circulación. La mayoría de estas piezas todavía pueden encontrarse en cambio cotidiano, en alcancías o en viejas colecciones familiares. En términos de valor, un penny de 1986 en estado circulado normalmente vale exactamente su valor nominal, $1 centavo. Incluso en buenas condiciones, su valor suele ser de apenas unos pocos centavos adicionales para coleccionistas.
Solo cuando hablamos de condiciones excepcionales, como monedas sin circular o certificadas en grados muy altos por empresas de clasificación, el valor puede subir a algunos dólares. Por ejemplo, un penny de 1986 en estado casi perfecto, conocido como sin circular, puede venderse en el mercado de coleccionistas por valores que van desde 1 hasta 5 dólares, dependiendo de su calidad. Pero donde realmente aparece el interés es en los errores. Un ejemplar con un error notable y certificado puede alcanzar precios de decenas, cientos o incluso más de $1000, aunque estos casos son extremadamente raros. En subastas y mercados de coleccionistas, lo que realmente se valora no es la fecha sola, sino la combinación de estado de conservación, rareza del error y demanda del momento. Esto significa que dos monedas aparentemente iguales pueden tener valores completamente diferentes si una de ellas presenta un defecto único. Ahora, si quieres identificar un penny de 1986 auténtico y diferenciarlo de uno alterado o falso, hay algunos puntos clave que debes observar. Primero, revisa el año con atención. El número debe estar bien definido y alineado con el resto del diseño. Si ves una fecha borrosa o irregular, puede tratarse de desgaste o de manipulación. Segundo, observa el material y el color. Los pennies de esta época tienen un tono cobrizo en la superficie, pero no deben ser demasiado rojizos ni demasiado oscuros de manera extraña. Si notas que la moneda se ve inusualmente brillante o con un color diferente al habitual, podría haber sido limpiada o alterada, lo cual reduce su valor. Tercero, revisa los bordes. Las monedas auténticas de 1986 deben tener un borde uniforme sin signos de corte o manipulación. Las falsificaciones suelen presentar irregularidades en esta zona. Cuarto, si sospechas que tienes un error valioso, lo más importante es no limpiarla. Muchas personas cometen el error de limpiar monedas pensando que aumentarán su valor, pero en realidad esto puede destruir su superficie original y reducir drásticamente su precio en el mercado. Entre los detalles curiosos de esta moneda, uno de los más interesantes es que, aunque millones fueron producidos, muy pocas personas prestan atención a su estado. Esto hace que encontrar un ejemplar perfectamente conservado en circulación hoy en día sea cada vez más difícil, no porque sea raro en producción, sino porque la mayoría se ha desgastado con el tiempo. Otro dato curioso es que el diseño de Lincoln es uno de los más duraderos de la historia moderna de Estados Unidos. Ha estado en circulación por más de un siglo, lo que convierte a este penny en una especie de testigo silencioso de la historia económica del país. Desde guerras hasta crisis económicas, esta pequeña moneda ha pasado por incontables manos. Los coleccionistas aprecian el penny de 1986 no por su rareza, sino por lo que representa dentro de la serie Lincoln. Es parte de una etapa de transición en la composición del metal, y pertenece a un periodo donde la producción masiva era la norma. Para muchos, coleccionar estos pennies no es solo una búsqueda de valor monetario, sino una forma de conectar con la historia cotidiana. Hoy en día, el interés por monedas como esta ha crecido gracias a Internet y a los vídeos de descubrimientos de monedas raras. Muchas personas revisan sus monedas con la esperanza de encontrar una pieza especial. Y aunque el penny de 1986 común no hará a nadie rico, sí puede ser el punto de entrada al fascinante mundo de la numismática. También es importante mencionar que algunos coleccionistas se especializan en reunir años completos de la serie Lincoln. En ese caso, el penny de 1986 sin marca de seca es una pieza esencial para completar la colección. Su valor entonces no es económico, sino histórico y de conjunto. En el mundo de la numismática, a menudo se dice que no todas las monedas valiosas brillan a simple vista. Algunas de las piezas más interesantes son aquellas que la mayoría de la gente ignora. Y este penny es un perfecto ejemplo de ello. Al final, el penny de 1986 sin marca de seca nos enseña una lección importante: el valor no siempre está en lo raro, sino en lo que sabemos observar. Una moneda común puede convertirse en algo especial si entendemos su historia, su contexto y sus posibles variaciones. Y ahora, la pregunta que queda en el aire es sencilla pero poderosa: ¿cuántas de estas pequeñas piezas del pasado están todavía escondidas en bolsillos, cajones o alcancías, esperando a que alguien las mire con atención por primera vez? Imagina encontrar en tu bolsillo una moneda de 1 centavo que parece normal, pero que podría contar una historia escondida de la producción masiva de Estados Unidos, de errores casi invisibles y de coleccionistas que buscan detalles que la mayoría de las personas nunca notan. Ahora piensa que esa moneda es un simple penny de 1997 con marca de seca de
podría valer más de lo que crees o es solo otro centavo más. Hoy vamos a descubrir toda la verdad detrás del 1997 de Lincoln Penny, una moneda común a simple vista, pero con secretos que la hacen interesante para coleccionistas de todo el mundo. El 1997 de Lincoln Penny es una moneda de 1 centavo de Estados Unidos que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver en el año 1997. La letra D que aparece en la moneda indica precisamente esa seca, Denver. Esta moneda forma parte de la larga serie de los Lincoln Cents, una de las series más famosas y producidas en la historia de la numismática estadounidense. Aunque para muchas personas puede parecer una moneda sin importancia, en realidad forma parte de un sistema de producción masiva que mueve miles de millones de monedas cada año. Para entender mejor esta moneda, es importante viajar un poco al contexto de su creación. En 1997, Estados Unidos seguía utilizando el diseño clásico del centavo de Lincoln, con la imagen del presidente Abraham Lincoln en el frente. Este diseño fue introducido originalmente en 1909 para conmemorar el centenario de su nacimiento. Desde entonces, ha sido una de las monedas más consistentes en la historia del país, cambiando solo en pequeños detalles a lo largo del tiempo. En 1997, el centavo ya no estaba hecho completamente de cobre como en sus primeras décadas. Desde 1982, la composición cambió a una base de zinc recubierta con una fina capa de cobre. Esto se hizo por razones económicas, ya que el valor del cobre aumentó demasiado como para seguir produciendo monedas sólidas de ese metal. Así que el 1997 de Lincoln Penny tiene un núcleo de zinc con una capa externa de cobre, lo que le da su color característico, pero reduce su costo de producción. En el anverso de la moneda vemos el rostro de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con la palabra Liberty a la izquierda y la frase In God We Trust en la parte superior. También aparece el año 1997 junto a la marca de CKD, que indica Denver. En el reverso, en ese año todavía se utilizaba el diseño clásico de los 2 espigas de trigo o el diseño del Lincoln Memorial, dependiendo de la serie exacta, ya que el Lincoln Memorial Cent era el más común en esa época. Este diseño muestra el monumento a Lincoln en Washington, D.C., con la frase United States of America y 1 cent. Ahora bien, lo importante que muchos se preguntan es si esta moneda es rara. La respuesta corta es no. El 1997 de Lincoln Penny no es una moneda rara en términos de producción. Se acuñaron cientos de millones de ejemplares ese año en Denver, lo que significa que todavía es muy fácil encontrarla en circulación incluso hoy en día. Sin embargo, lo que sí puede hacer interesante a esta moneda son los errores de acuñación o las condiciones especiales en las que se conserve. Algunas monedas de 1997 pueden presentar pequeños errores de fábrica. Por ejemplo, pueden existir monedas con golpes desplazados, pequeños errores de impresión, líneas en el diseño causadas por desgaste de los troqueles o incluso variaciones leves en el centrado. Estos errores no son extremadamente comunes, pero tampoco son únicos. Sin embargo, para los coleccionistas, cualquier detalle diferente puede aumentar el interés. En cuanto al valor, en condiciones normales, un 1997 de Lincoln Penny vale exactamente su valor nominal, 1 centavo. Sin embargo, si la moneda está en condiciones sin circular, es decir, prácticamente nueva, puede venderse en el mercado de coleccionistas por algunos dólares, dependiendo de su grado de conservación. En algunos casos, monedas certificadas en estado perfecto han alcanzado valores de entre unos pocos dólares hasta cifras más altas y pertenecen a grados muy altos de calidad. Cuando hablamos de errores, el valor puede cambiar. Por ejemplo, 1 centavo con un error notable de acuñación puede venderse en subastas por cantidades que van desde unos pocos dólares hasta 20, 50 o incluso más de $100 en casos muy específicos y bien documentados. Pero es importante entender que estos casos son la excepción y no la regla. La gran mayoría de monedas de 1997 siguen valiendo solo 1 centavo. Ahora, una de las partes más importantes es cómo identificar si tienes una moneda real y si podría tener algún valor adicional. Primero, debes buscar la marca de debajo del año 1997 en el frente de la moneda. Esa marca debe estar claramente visible. Luego, observa el estado general de la moneda. Si está muy desgastada, es probable que no tenga valor de colección. Después, revisa cuidadosamente los bordes y el diseño. Las monedas auténticas de esta época tienen un borde liso y una apariencia bastante uniforme. Si notas algo extraño, como un diseño duplicado, letras borrosas o un desplazamiento del grabado,
podrías estar frente a un posible error de acuñación. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque muchas veces la suciedad o el desgaste pueden parecer errores cuando no lo son. Otro detalle importante es el peso. Un centavo moderno de Estados Unidos debería pesar aproximadamente 2.5 gramos. Si tienes una báscula precisa y notas una diferencia significativa, podría ser una señal de que algo no es normal. Pero nuevamente, esto no garantiza valor, solo indica que vale la pena una revisión más profunda. También es importante saber distinguir una moneda real de una falsificación. Aunque el 1997 de penny no es una moneda de alto valor, existen imitaciones o alteraciones hechas por curiosidad o engaño. Las monedas falsas suelen tener detalles menos definidos, bordes irregulares o un color extraño. En muchos casos, la diferencia se nota al comparar con una moneda auténtica bajo buena luz. Un dato curioso sobre esta moneda es que forma parte de uno de los periodos de mayor producción en la historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. En los años 90, la demanda de monedas era enorme debido al uso constante en comercio diario, lo que llevó a la producción de cantidades masivas de centavos como el de 1997. De esto hace que hoy en día sea una moneda extremadamente común, pero al mismo tiempo una pieza interesante para estudiar la economía y la producción en masa. Otro detalle interesante es que muchas personas no se dan cuenta de cuántos cambios pequeños ocurren en la fabricación de monedas año tras año. Aunque el diseño parece idéntico durante décadas, los ajustes en los troqueles, la presión de acuñación y la composición del metal pueden variar ligeramente, lo que genera pequeñas diferencias que los coleccionistas más expertos buscan con atención. Los coleccionistas disfrutan este tipo de monedas no porque sean raras en sí mismas, sino porque representan la base de la numismática. Cada colección grande comienza con monedas comunes como esta. Además, encontrar una moneda en perfecto estado o con un pequeño error es como descubrir un detalle escondido en algo que millones de personas han visto sin prestar atención. Hoy en día, el 1997 de Lincoln Penny sigue siendo una moneda muy buscada por principiantes en el mundo del coleccionismo. Es accesible, fácil de encontrar y permite aprender a identificar detalles importantes sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. Para muchos, es una puerta de entrada a un mundo mucho más amplio y fascinante. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta que muchos coleccionistas se hacen: si una moneda tan común como esta puede esconder pequeños secretos, ¿cuántas otras monedas en tu bolsillo podrían tener detalles que aún no has descubierto? ¿Y qué pasaría si una de ellas resultara ser una variante rara o un error olvidado por el tiempo? El 1997 de Lincoln Penny puede parecer insignificante a primera vista, pero representa algo mucho más grande: la historia de la producción en masa, la evolución del dinero moderno y la posibilidad constante de que incluso las cosas más comunes escondan algo especial. La próxima vez que recibas un centavo, quizás lo mires con un poco más de atención, porque nunca se sabe qué historia puede estar guardando. Y ahora la duda queda abierta. Entre millones de monedas idénticas producidas en 1997 en Denver, podría existir una que aún no ha sido descubierta, con un error único que la convierta en una pieza realmente valiosa. Imagina encontrar en tu bolsillo una moneda de un centavo del año 2000 que parece normal, pero alguien te dice que podría valer mucho dinero solo porque no tiene marca de seca. En ese momento probablemente pensarías que tienes un tesoro escondido. Sin embargo, la verdad detrás de esta moneda es mucho más interesante y a la vez más sencilla de lo que muchos creen, y hoy vamos a descubrir toda la historia. Esta es la historia del centavo Lincoln del año 2000 sin marca de seca, una de las monedas más mal entendidas por principiantes y, al mismo tiempo, una de las más comunes en la circulación diaria. Para entenderla bien, primero debemos saber qué es exactamente esta moneda. El centavo Lincoln es la moneda de un centavo de los Estados Unidos que presenta en el frente el retrato de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes en la historia del país. Esta moneda ha estado en circulación desde 1909, y a lo largo del tiempo ha pasado por varios cambios en su diseño y en los materiales utilizados para fabricarla. El ejemplar del año 2000 pertenece a una etapa moderna del centavo Lincoln. En ese año, la moneda todavía mostraba en el reverso el famoso monumento a Lincoln, donde se puede ver el edificio del memorial con la estatua del presidente en el interior. Es un diseño que se mantuvo durante décadas y que es muy reconocido por los coleccionistas. Ahora bien, uno de los detalles que más confusión genera es la famosa falta de marca de seca. Muchas personas encuentran un centavo del año 2000 sin ninguna letra como de OS y piensan que eso lo convierte en una moneda rara o incluso en un error valioso.
Pero aquí viene la parte clave, la ausencia de marca de seca en esta moneda no es un error, es completamente normal. En los Estados Unidos, las monedas se producen principalmente en tres lugares, Filadelfia, Denver y San Francisco. Las monedas de Denver llevan una D, las de San Francisco una S, pero las de Filadelfia, en muchos años, no llevan ninguna marca. Eso significa que un centavo del año 2000 sin letra es simplemente una moneda fabricada en Filadelfia. No es una rareza, es parte de su diseño habitual. En el año 2000, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo miles de millones de centavos Lincoln. Estas monedas fueron creadas para la circulación diaria, para ser usadas en tiendas, en cambios pequeños y en el comercio común. La producción fue tan alta que hoy en día todavía es muy fácil encontrar estas monedas en cualquier lugar. El material del centavo del año 2000 también es importante para entenderlo. Desde 1982, los centavos Lincoln ya no son de cobre sólido. En su lugar, están hechos principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esto les da su color característico, pero también los hace más ligeros y menos valiosos en términos de metal. En cuanto al diseño, en el frente vemos el rostro de Abraham Lincoln con la inscripción In God We Trust, Liberty y el año 2000. En el reverso aparece el monumento a Lincoln junto con las palabras United States of America y 1 cent. Es un diseño clásico que muchos coleccionistas reconocen de inmediato. Ahora surge la gran pregunta, si no es raro por no tener marca de seca, entonces, ¿por qué se habla tanto de esta moneda? La respuesta está en las variedades y errores de acuñación. Aunque el centavo del 2000 normal es muy común, existen algunas versiones especiales que sí pueden tener valor adicional. Por ejemplo, hay variedades conocidas como Wide AM y Close AM, que se refieren a la separación de las letras A y M en la palabra América en el reverso de la moneda. En algunos casos, una diferencia muy pequeña en el diseño puede convertir una moneda común en una pieza buscada por coleccionistas. También existen errores como doble acuñación, golpes descentrados o marcas extrañas causadas durante el proceso de fabricación. Estas monedas sí pueden alcanzar valores mucho más altos dependiendo de su condición y rareza. En el mercado de coleccionistas, un centavo normal del año 2000 sin marca de seca suele tener el valor de un centavo, es decir, su valor nominal. En estado sin circular, muy bien conservado, puede llegar a valer unos pocos centavos o quizás hasta un par de dólares si está en condiciones excepcionales. Pero cuando hablamos de errores auténticos y bien documentados, el valor puede subir a decenas o incluso cientos de dólares, y en casos muy raros, más. Sin embargo, es importante tener cuidado con la desinformación. Muchas publicaciones en Internet exageran el valor de esta moneda diciendo que todas las versiones sin marca de seca son raras o extremadamente valiosas, lo cual no es cierto. La mayoría de estas monedas son muy comunes y siguen siendo piezas de circulación normal. Entonces, ¿cómo puedes identificar correctamente un centavo del año 2000 auténtico? Primero, revisa la marca de seca. Si no hay ninguna letra, no entres en pánico, es normal si la moneda fue acuñada en Filadelfia. Segundo, observa el estado general de la moneda. El desgaste, los rayones y el brillo pueden decir mucho sobre su valor. Tercero, presta atención a detalles del diseño, especialmente en las letras del reverso. Diferencias pequeñas pueden ser importantes si estás buscando variedades. Otro punto importante es el peso. Un centavo moderno debe pesar aproximadamente 2.5 gramos. Si notas un peso muy diferente, podría tratarse de una falsificación o de un error de fabricación. También puedes usar una simple prueba visual con un imán, ya que estas monedas no deberían comportarse como metales fuertemente magnéticos. Un dato curioso es que el centavo Lincoln es una de las monedas más producidas en la historia de Estados Unidos. En el año 2000, se acuñaron miles de millones de unidades, lo que hace prácticamente imposible que una moneda estándar de ese año sea rara por sí sola. Esto convierte al centavo Lincoln en una pieza fascinante no por su rareza, sino por su enorme presencia en la vida diaria de las personas. Los coleccionistas aman esta moneda no solo por su historia, sino también por la emoción de buscar errores ocultos. Es como una casa del tesoro moderna, donde cada moneda puede ser revisada con la esperanza de encontrar una pequeña diferencia que la haga especial. También hay un valor sentimental importante. Muchas personas recuerdan estos centavos como parte de su infancia, de compras pequeñas o de momentos cotidianos. Por eso, incluso si no tienen un gran valor económico,
si tienen un valor histórico y emocional. Hoy en día, el centavo del año 2000 sigue siendo una de las monedas más buscadas por principiantes en el coleccionismo, precisamente porque es fácil de encontrar y porque permite aprender a identificar detalles importantes sin necesidad de grandes inversiones. Al final, la historia del centavo Lincoln del año 2000 sin marca de seca nos enseña una lección importante: no todo lo que parece raro realmente lo es, y no todo lo común carece de valor. A veces, el verdadero valor está en aprender a mirar más de cerca. Y ahora la pregunta queda abierta: ¿cuántas monedas comunes tienes en casa que podrían esconder un pequeño detalle especial sin que lo sepas?